Hola amigos de Nunca es tarde, qué gusto saludarles y saber que usted nos acompaña en un programa más. Para nosotros es un privilegio trabajar para servirle. Hoy queremos hablar de un tema al que hemos llamado agentes de cambio. Y para compartir ese tema con nosotros, hemos invitado al señor Berman Siles. Don Berman es profesor universitario, graduado en administración con una vasta experiencia en el tema de recursos humanos y a quien hoy le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, don Berman. Gracias a ustedes, Silvia, por la invitación. El tema, como decía, le hemos puesto agentes de cambio, porque creo que nos invoca a todos de que nosotros deberíamos de ser personas que promuevan el cambio, que salgan adelante en medio de las circunstancias en las que están. Y el concepto que típicamente se ha utilizado en la sociedad es el de emprendedurismo. Una palabra un poco rimbombante, pero que no está ajena a que la podamos entender. Tal vez si empezamos por ahí, don Berman, cuéntanos qué es esto de emprendedurismo y cómo se vincula eso con que cada uno de nosotros pueda ser un agente de cambio en el lugar y en las circunstancias en donde se encuentra. Todo se origina en la necesidad que tienen las empresas de hacer transformaciones para poder competir un poco mejor. Este es un término que está ligado a las empresas originalmente, considerando que en los años recientes la competitividad se ha hecho mucho más fuerte, se ha hecho mucho más feroz, mucho más rápida, ha habido muchas transformaciones tecnológicas, mucha competitividad, mucha generación de empresas. Eso ha provocado que las empresas traten de buscar una opción para competir mejor. Si no se puede quedar uno estancado porque si no te quedaste en La el... corriente se lo lleva, exactamente. Eso implica justamente, lo que está diciendo, es que las organizaciones están buscando formas de transformarse y de hacer las cosas de modo distinto. Ahora, considerando que las organizaciones es un concepto abstracto, tiene que venir uno a las personas. ¿Quiénes Claro, son los que hacen la que el cambio transformación? ocurra. Ocurra, son las personas. Entonces, de aquí es donde comienza a generarse el concepto de emprendedurismo aplicado dentro de la empresa. El emprendedurismo ha sido un concepto que se ha ligado a la generación de nuevas empresas como consecuencia de que alguien quiere utilizar recursos o aprovechar oportunidades y por lo tanto creo una empresa, monto una Como las organización. pymes, perdón, don Berman, que tiene mucho que ver con eso, la pequeña y mediana empresa de personas que dicen, bueno, no hay opciones laborales para mí en el mercado, digamos, determinado, entonces yo sé hacer esto, tengo estos recursos, requiero algún financiamiento y arranco con Con una una empresa nueva, empresita. Ujú. creo una nueva empresa, digamos una microempresa que después va creciendo, se vuelve una pyme, después se vuelve una mediana y ya me volví un empresario. O sea, ya encontré una opción, movilicé recursos, creé algo nuevo y me convertí en un empresario. Sin embargo, no todo mundo está dispuesto a crear una empresa. Eso implica que en determinado momento yo puedo transformar cosas dentro de mi empresa que están incidiendo directamente en la competitividad de mi organización. Puedo transformar procesos, puedo generar nuevos productos, puedo transformar mi puesto de trabajo, puedo generar un nuevo negocio, etcétera. Es decir, Tiene que ver con proactividad. O sea, la es persona que no se conforma y no se estanca en lo que me tocó, este es el perfil de mi puesto y ejecuto A, B y C, sino alguien que piensa más allá de la cajita, como decimos, ¿verdad? Que está visualizando nuevas oportunidades de servicio, mejoras. ¿Va por ahí? Es exactamente, exactamente. Cuando mencionas un término que es uno de los centros de lo que significa emprendedurismo, que es aprovechar oportunidades. Y el segundo concepto que está ligado a emprendedurismo es movilizar recursos. Claro. Entonces, cuando yo muevo recursos para aprovechar oportunidades, estoy exactamente de lleno en el concepto de emprendedurismo. Eso es emprendedurismo. Ahora, cuando yo agarro ese pensamiento y lo aplico en mi puesto de trabajo o en mi unidad o con equipos y comienzo a generar la creatividad para buscar nuevos productos, para generar un enfoque de servicio distinto, para que las cosas se hagan más rápido, más eficientes, yo estoy aprovechando oportunidades y moviendo recursos para que la empresa se haga más competitiva. Entonces ya no estamos creando necesariamente una empresa, estoy creando un comportamiento dentro de la empresa que está haciendo cambios que me está provocando mayor competitividad, hagamos las cosas adentro de un modo distinto y de un modo diferente.
Ahora, ¿cuáles son los beneficios, los pro y los contra, digamos, de una persona con ese pensamiento? Yo me imagino que siempre hay estructuras que se oponen al cambio, que son rígidas, que no fácilmente se adaptan, pero también hay beneficios de una persona que piense así. Es un plus para cualquier organización tener a un colaborador con esta mentalidad. Realmente todas las organizaciones quisieran que buena parte de su gente tenga esta perspectiva de creatividad, proactividad, etcétera. Lo que pasa es que eso tiene un lado organizacional. Mi liderazgo está Claro. preparado para eso, está impulsando eso. Mis estructuras organizacionales están orientadas a eso. Mi cultura está orientada a eso. Mis prácticas de recursos humanos están estimulando el desarrollo, están compensando. Estoy evaluando esas dimensiones porque eso implica todo un replanteamiento de cómo hemos venido haciendo las cosas. Eso es lo que ha ocurrido con el servicio, por ejemplo. Hemos querido competir a base de un servicio y queremos que el servicio sea transformado radicalmente. Entonces yo mando a las personas a un programa de entrenamiento para que tengan una perspectiva de servicio distinto. Pero estoy pensando que si yo mando a esta persona a un programa de entrenamiento y sostengo toda la organización exactamente igual, No no va va a a pasar tener nada. frutos, O sea, claro. la gente me puede sonreír y me puede atender y me atiende por mi nombre, todo lo que quieras, pero el servicio como arma competitiva no va a ocurrir porque el resto de la organización permanece igual. O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad en todos los que están involucrados para que el Exactamente. proceso llegue a buen término. Absolutamente. A mi manera de ver, esa es una condición para que las cosas puedan ocurrir, como diría un abogado, con premeditación, alevosía, mala intención y ventaja. O sea, esas cosas requieren premeditación. O sea, lo que ocurre en la organización no surge espontáneamente. O sea, de repente la tecnología se volvió, o que la estructura se volvió flexible, Claro. o las decisiones ahora se empodera a la gente para que las tome. Implica una decisión de la empresa para ir tomando decisiones que impliquen un cambio de conducta en las personas. Yo quisiera que al regresar de la pausa conversemos sobre si es posible aprender a ser así o si es algo que se trae o no se trae. Estamos conversando hoy sobre agentes de cambio, cómo ser emprendedores en el escenario donde nos encontramos. Ya regresamos después de esta pausa, quédese con nosotros. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Volvemos a Nunca es tarde y queramos tomar, como siempre, unos minutos para agradecerle a usted que se toma el tiempo para hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Y también recordarle que usted puede conseguir este y todos los demás programas que hemos grabado de Nunca es tarde en el canal de YouTube. Ahí usted se mete, le dan Nunca es tarde y vienen desplegados todos los temas que a lo largo de este programa hemos estado produciendo. Hoy hablamos de el emprendedurismo, un concepto que puede sonar un poco extraño, ajeno, pero que nos estamos dando cuenta que es muy cotidiano. Tiene que ver con cómo usted y yo podemos ser agentes de cambio en el escenario donde nos encontramos. Y le preguntaba a don Berman, que es nuestro invitado, si uno nace con eso de ser emprendedor y proactivo, un agente de cambio, o si es una habilidad, una competencia que podemos adquirir en el tiempo y desarrollarla. El tema ha sido el tema de siempre, que es primero, ¿no? Aquí es o nazco proactivo O o aprendo. estoy listo, ¿verdad? ¿Lo tengo o no lo O lo tengo? tengo o no lo tengo. Eso se ha discutido con el emprendedurismo, se ha discutido con la capacidad para transformar, se ha discutido con el liderazgo, la persona nace líder o no nace. Siempre es la discusión. A mí me parece que una cosa que ayuda a clarificar el concepto es tener presente la perspectiva de competencias. Las competencias, si nosotros recordamos, tienen una dimensión cognitiva. Yo aprendo de teoría, tengo una dimensión conductual, yo me comporto de tal manera, y tiene una dimensión actitudinal que tiene que Claro. ver
Entonces, desde esa perspectiva, lo que nos interesa, a mi manera de ver, en la organización es que las empresas, las personas se comporten de determinada manera, hagan las cosas de determinada manera. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos de un emprendedor, de una persona que quiere hacer transformaciones dentro de la organización, por ejemplo, una conducta es reconocer las oportunidades, que era lo que hablábamos ahora. Yo puedo aprender a reconocer las oportunidades, puedo conocer las tendencias, cuando yo salgo de mi puesto, ahora usabas el término salirse de la caja. Si yo me salgo de mi puesto y comienzo a ver la organización, comienzo a entender en qué negocio estamos, comienzo a entender qué relación tiene el proceso en mi puesto con el proceso y con lo que la organización compite, entonces yo comienzo a entender que de repente hay cosas que hay que cambiar. Hay opciones que requieren que yo me comporte de modo distinto y por lo tanto se espera que yo perseverantemente haga transformaciones. ¿Por qué uso perseverantemente? Porque es otra forma, otro comportamiento que se espera que yo haga. Entonces, si yo reconozco oportunidades, si aprendo a reconocer recursos, si actúo perseverantemente, si motivo a otras personas para que mi proyecto siga caminando, son conductas que pueden ser aprendidas. No requiero haber nacido el descubridor de la luz para... Lo que sí me parece que requiere, don Berman, es un cambio de mentalidad. Muchas veces nosotros escuchamos historias de personas que de verdad en su trabajo se limitan estrictamente a estas 3 tareas y no se salen de ahí, ¿verdad? Son soldaditos de plomo, hormiguitas, pero muy abocados al cuadrito que les tocó, nunca innovando o viendo más allá o pensando cómo puedo hacer yo esto de una mejor forma o de una forma más eficiente. Entonces eso requiere de verdad un cambio de mentalidad, una actitud, como vos decías, además de un conocimiento y de un comportamiento, o sea, una actitud que determine a la persona, no importa en qué parte de la pirámide de la organización esté, esa mentalidad de querer hacer las cosas de una manera mejor cada vez. Ok, es que hay yo pienso que hay dos caras de la moneda. Hay una dimensión personal. Todos nosotros somos constructores de nuestros puestos. O sea, nosotros hacemos el puesto... lo vamos personalizando. Lo vamos dando, personalizando, y eso quiere decir que lo haces más grande y lo haces de diferente forma porque el puesto tiene un área relacional y yo me relaciono con la gente de un modo distinto, claro, o aplico la tecnología de un modo distinto y comienzo a hacer distintas las cosas. Entonces eso provoca de que yo transforme mi puesto. Pero la otra dimensión es lo que tiene que ver con la organización, de qué manera la organización me conduce a que yo haga las cosas de modo distinto. ¿Qué te quiero decir con la otra parte? Yo soy creativo, soy innovador, quiero hacer las cosas distintas, pero si me castigan porque yo estoy haciendo las cosas como no estaba previsto, o porque el jefe me dice, vea, ya eso yo ya pasé por ahí, vea, se me cayó el pelo. No ya invente el agua tibia. Ya eso es así, hágalo. Entonces aquí me quedan dos opciones, o me voy, o me corto las alas y hago lo que me están diciendo porque necesito el trabajo. Entonces a veces la pregunta es, ¿son las personas, se comportan las personas en su puesto de trabajo como son o porque la organización les está condicionando a que se comporte de esa manera? Entonces aquí, por eso te decía que hay dos dimensiones. Uno, cotidianamente, por naturaleza, nosotros transformamos los puestos. ¿Por qué? Porque queremos facilitarnos las cosas, porque si yo necesito recursos internos, entonces yo busco contactos, busco quién los tiene, me muevo y además los uso distinto. Pero si a mí me están castigando una y otra vez o me están condicionando, entonces yo comienzo a adaptar mi conducta de manera no innovadora y me vuelvo obediente. Ese soldadito de plomo que decía. Entonces ahí es donde lo que te decía anteriormente es qué clase de organización nosotros queremos y cómo los diferentes componentes que están incidiendo sobre las conductas de las personas los están provocando. Vuelvo a tu pregunta. Desde esa perspectiva, yo sí creo que es posible que las personas aprendan y que la organización enseñe a cómo comportarnos más como agente de cambio dentro de las organizaciones, aunque hay un lado personal. Hay una dimensión, porque también me puedo acomodar y estoy tranquilo. ¿Tenemos que dejarle de tener miedo al cambio? Absolutamente. Es que si no lo hacemos, nos vamos a ir los dos. Yo me quedo sin trabajo porque usted va a terminar cerrando. Si nosotros vemos en Costa Rica la cantidad de organizaciones que se han cerrado, es porque
han perdido la perspectiva o no han encontrado las oportunidades o no les dio chance de reconocer Para por dónde iba la reinventarse. cosa para hacer los cambios necesarios y adaptarse. Incluso la opción de vender es una opción innovadora, si querés, pero lo peor es que puede que tengamos que cerrar porque no reconocimos por dónde iban las cosas y nos quedamos todos sin la sobrevivencia. Estamos conversando hoy sobre el tema del emprendedurismo, cómo podemos ser nosotros proactivos, cómo podemos generar cambio en la organización en la que estamos trabajando, cómo la organización puede enriquecernos también a nosotros promoviendo ese cambio para no quedarnos rezagados y ser relevantes a la sociedad, a la cultura, en el trabajo que estamos realizando. Y queremos que usted continúe con nosotros. Vamos a hablar del tema un poquito más en profundidad ahorita, en unos minutos después de esta pausa. Ya regresamos. Comparte el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Qué bueno que decidió continuar con nosotros. Conversábamos, don Berman, ahora antes de la pausa, de que hay un componente organizacional y un componente personal. Yo estaba pensando que pueden haber muchas amas de casa o personas que tal vez dicen, pero yo no tengo una pequeña y mediana empresa, o yo no trabajo en una organización formal, digamos, donde se me requiera que sea creativo y que haga este tipo de cosas. ¿Tiene esto solamente que ver con el ámbito empresarial y laboral, o es una actitud de vida que yo pueda adoptar en mi realidad, no importa si no estoy formalmente vinculado, digamos, a un trabajo? Sí, ahora que hablabas, me recordabas que creo que Eclesiastés 9:10 habla de que todo lo que trabajo que me den, debo de hacerlo con mi mejor esfuerzo. Y eso justamente me hacía pensar en que cuando nosotros pensamos que tenemos múltiples roles, yo no soy solamente gerente o ejecutivo o cuidador, yo tengo otros roles en familia, Claro. tengo otros roles en la iglesia en la cual participo como voluntario, En la comunidad. en la comunidad, o sea, tengo múltiples acciones y el primer desafío que tengo es cómo manejo mi tiempo, por ejemplo, en esa cantidad de cosas. Es uno de los retos más Es uno de los complejos retos que más complicados y que tenemos. probablemente ameritarían varias conversaciones con otras personas especialistas en esto. ¿Qué ocurre? Yo necesito pensar de qué manera me vuelvo más efectivo y por lo tanto necesito replantearme cómo comienzo a manejar mis recursos, tiempos, etcétera, de una manera distinta. Por ejemplo, o ahora que está las tarjetas de crédito haciendo lo suyo, cómo manejo mis recursos financieros de modo tal que me alcance, como llego a fin de mes, como decía el autor Panasiuk. Entonces, ese tipo de cosas ya me están como haciendo pensar cómo manejo mis recursos, Claro. tiempo, relaciones, Conocimientos, actividades financieras. ¿Cómo manejo a mis hijos? Si tengo dos hijos distintos y no los puedo tratar de la misma manera y tengo que tratarlos de modo distinto, ¿cómo comienzo a identificar cosas? O sea, volvemos a decir, mi trabajo no es necesariamente el puesto de asistente o de diseñador. Ahora tengo el trabajo de ama de casa o padre de familia, cómo manejo mis recursos con mis hijos, cómo los disciplino, no los disciplino, cuál es la mejor manera, qué habilidades necesito desarrollar para comunicarme mejor. O sea, todo ese proceso implica que estoy gerenciándome a mí mismo, por decirlo de alguna manera, que es un área que en administración se ha descuidado. Siempre pensamos que la administración implica manejar la estructura, tomar decisiones de contrato o no contrato, pero no pienso en mí, Claro. en mi carácter, en mi manera de enfrentar las crisis, en mi integridad, en mi desarrollo. Todas esas cosas son formas en las cuales yo me estoy gerenciando a mí mismo, mi salud, mis ejercicios, mi manera de alimentarme. Todos esos son componentes en que requieren que yo piense de modo distinto sobre cómo puedo ser
más efectivo profesionalmente, como voluntario, como padre, como esposo, etcétera. Entonces, Hay un texto de la Biblia que dice, vale más conquistarse a uno mismo que conquistar ciudades. Yo creo que esa es la parte más compleja y el reto más importante que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Antes de yo poder extrapolar todo ese montón de habilidades al escenario laboral o empresarial, debería pasar por mí primero. O sea, ¿cómo soy yo en el escenario, en el metro cuadrado donde me toca desenvolverme? Seas madre, seas profesor de una universidad, seas alumno, o sea, en cualquier escenario todos tenemos ese reto. tengo recursos que tengo que manejar de modo distinto. Por ejemplo, decías estudiante. El profesor es insuficiente para que yo aprenda todo lo que... ¿Dónde recurro a buscar información complementaria? ¿Lo tengo que hacer solo? ¿Lo tengo que hacer con compañeros? ¿Cuál es la forma más efectiva? ¿De qué manera uso más eficientemente mi teléfono para que me sirva a aprender más rápido? ¿Cómo aprendo a leer más rápido? De modo tal que un capítulo, en lugar de durar 10 horas, dure 30 minutos con aprender a leer más rápido. Todos esos procesos son cómo aprendo más rápido, que lo puedo aplicar para mí, para mi puesto de trabajo, para mi organización. Por ejemplo, decíamos ahora que un elemento del intraemprendedor es ser perseverante. Yo tengo una idea, tengo un proyecto y le doy, y le doy, y le doy, y le doy. Hay una expresión en administración que se dice que el 1% de la innovación es 1% creatividad y 99% Sudar, darle ahí. trabajo. Cuando uno se pone a pensar cómo crezco en mi relación con mi cónyuge, en mi perseverancia, en mi comunicación, en mi manejo de las cosas, implica que tengo que ser perseverante, o con mis hijos, tengo que crecer en esa competencia que se llama perseverancia. Una competencia que es útil personalmente y una competencia que me es útil como intraemprendedor Para o como la otra vida. forma. Es para la vida. Ese tipo de cosas son las que yo creo que estos conceptos uno lo puede trasladar a uno mismo. Si yo soy un contador y que trabajo individualmente, ¿cómo me diferencio como contador de los 5.000, 6.000 contadores que hay en el país? Empieza, don Berman, por definir con claridad esas metas de vida que yo quiero. O sea, quiero ser un mejor papá, quiero ser un contador más eficiente, quiero ser un estudiante más proactivo. O sea, tener una meta que entonces me permita determinar cuál es el camino para yo llegar ahí, cuáles son los cambios que debo implementar en mi vida para lograrlo. Es interesante lo que mencionas. Así como hablamos de visión organizacional, la pregunta es ¿cuál es mi visión de vida? O sea, ¿para dónde estoy yendo yo? ¿Qué es dónde me quiero posicionar yo? ¿Dónde estoy asociándome? ¿Dónde me veo posicionándome? ¿Y cuáles son las competencias que yo necesito personalmente tener? ¿Cuál es mi perspectiva paternal? ¿Cuál es mi perspectiva como miembro de la iglesia? ¿Cuál es mi perspectiva como creyente? Si yo no tengo claro, entonces no voy a tener la perseverancia de leer la Biblia todos los días. O no, si yo no quiero tener salud física, no voy a tener la perseverancia de ir al gimnasio todos los días. Entonces, esa falta de visión, recuerda aquello que decía que por falta de visión el pueblo perece, está justamente indicándome no solamente como iglesia, como sociedad, como organización, sino como persona. Hacia dónde estoy queriendo ir, dónde me quiero posicionar, qué es lo que quiero de mí y de mis relaciones. Bueno, maravilloso. Hemos conversado hoy sobre el tema cómo ser agentes de cambio. Y como bien nos señala don Berman, usted puede ser una persona que marque diferencia ahí donde se encuentra, en su relación de pareja, en su familia, en la organización para la cual usted presta servicios, en su comunidad, en su iglesia, en su escuela, donde sea que usted esté involucrado, usted puede ser un agente de cambio, una persona emprendedora. Empiece por conquistarse a sí mismo, por manejar de manera correcta los recursos que Dios ha puesto en sus manos para que luego pueda pasar todas esas habilidades y competencias al resto de los escenarios. Gracias por haber estado con nosotros, don Berman. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recordamos que tenemos una cita en el próximo programa de Nunca es tarde. Les esperamos.